tal, amigos de Noticias 22? Los saludo con mucho gusto en este viernes de ciencia. Un equipo del CIMBESTAB desarrolló una plataforma digital que reúne archivos bibliográficos de más de 15,000 autores que dan cuenta de cómo se desarrolló la ciencia en México a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XX. Los invito a conocer el siguiente proyecto. Los conocimientos producidos por investigadores e intelectuales durante 185 años conforman el Atlas Histórico de la Ciencia Mexicana, herramienta que reúne en un solo sitio los datos bibliográficos de los principales avances científicos del país. El interés nuestro es hacer la genealogía del texto científico en México. Es decir, esa pregunta es la que nos ha llevado a reunir esta información. Entonces, tratamos de encontrar dónde están los primeros textos científicos en México, es decir, cuáles son los documentos que traen esas marcas de la ciencia moderna. Es decir, donde encontramos por primera vez que en un texto venga lo que serían los objetos de estudio, los procedimientos, técnicas, métodos, instrumental científico y resultados. Más de 31,000 registros bibliográficos que corresponden al periodo de 1795 a 1979 integran esta página de Internet que se divide en 5 etapas: la producción de conocimientos en el Real Seminario de Minería en la primera mitad del siglo XIX, el surgimiento de las sociedades y revistas científicas en México, la creación de instituciones nacionales de ciencia, así como la práctica científica antes y después de las universidades. Partimos de un manual escrito en 1795, pero no es solo el manual, sino que está asociado con otros componentes, como fue la creación del Real Seminario de Minería en México, que tenía una riqueza en términos de una biblioteca, una colección de minerales, tenía alumnos, tenía programas de enseñanza y se complementa con la llegada de Andrés Manuel del Río. Después él publica los primeros trabajos en revistas españolas. Andrés Manuel del Río fue un científico hispano-mexicano que en 1801 descubrió el elemento químico al que denominó eritronio, hoy conocido como vanadio, y del cual se le negó la patente. Él tiene que recurrir justamente a este estilo argumentativo que él inició en México, que es decirles con qué objeto de estudio, con qué procedimientos, con qué instrumentos de investigación fue que llegó al descubrimiento. El primer texto que consideramos científico es justamente este descubrimiento, que lo hace en forma de una carta científica que manda a las revistas. Con 12 años de investigación y compilación bibliográfica, este Atlas de la Ciencia incluye estudios sobre las epidemias que azotaron al territorio nacional e internacional y documenta hallazgos científicos como el de la píldora anticonceptiva, desarrollada por el mexicano Luis Ernesto Miramontes, algunos de ellos publicados en más de 2,000 revistas. Pero tenemos colecciones completas. Por ejemplo, tenemos la colección de la naturaleza completa, la revista La Gaceta Médica de México, que son las revistas como simbólicas de la ciencia moderna en México. Tenemos las memorias Antonio Alzate, El Minero Mexicano, y las revistas más representativas de geografía, de astronomía. Se complementa lo que sería una versión de la historia de la ciencia en México desde el punto de vista sociológico, historiográfico, pero no estaba hecha esta versión de la ciencia en México. Hoy la estamos reconstruyendo a partir de trabajos de investigación. Felicidades al equipo de bibliometría, del área de matemáticas y de física que realizó esta investigación y que la ha realizado a lo largo de 12 años. Interesante el proyecto porque además ya escuchábamos, uno de los primeros documentos que se consideran como tal científicos en México es esta carta que escribió Andrés Manuel del Río en 1801 para intentar patentar el vanadio, que ahora conocemos, este elemento químico de la tabla periódica, y que bueno, ahí se destaca las características principales de lo que tiene un proyecto científico: objeto de estudio, argumentación, justificación, elementos científicos necesarios. Y entonces, bueno, pues
muy importante también para aquellos que se dedican a investigar la ciencia. Este atlas pretende sobre todo apoyar el aspecto histórico, el aspecto bibliográfico del desarrollo intelectual en el país.